Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3. Capítulo 8. Crucifixión y sepultura de Jesús. Tema 2. Jesús en la cruz. Subtema: la sepultura de Jesús. Los 4 evangelistas nos relatan que un miembro acomodado del Sanedrín, José de Arimatea, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Marcos capítulo 15, versículo 43 y Lucas capítulo 23, versículo 51. Añaden que José era uno que guardaba el reino de Dios, mientras que Juan capítulo 19, versículo 38 lo considera un discípulo secreto de Jesús, un discípulo que hasta aquel momento no se había manifestado abiertamente como tal por temor a los círculos judíos dominantes. Juan menciona además la participación de Nicodemo, capítulo 19, versículo 39, de cuyo coloquio nocturno con Jesús sobre el nacer y el volver a nacer de nuevo había hablado en el 3 capítulo, versículo del 1 al 8. Después del drama del proceso en el cual todo parecía una conjura contra Jesús y ninguna voz parecía levantarse en su favor, venimos ahora a saber del otro Israel, personas que están a la espera, personas que confían en las promesas de Dios y van en busca de su cumplimiento, personas que en la palabra y en la obra de Jesús reconocen la irrupción del reino de Dios, el inicio del cumplimiento de las promesas. Habíamos encontrado en los evangelios personas como estas, sobre todo entre la gente sencilla: María y José, Isabel y Zacarías, Simeón y Ana, además de los discípulos, pero ninguno de ellos pertenecía a los círculos influyentes, aunque provenían de distintos niveles culturales y diferentes corrientes de Israel. Ahora, tras la muerte de Jesús, salen a nuestro encuentro 2 personajes destacados de la clase cultura de Israel, que aún sin haber osado declarar su condición de discípulos, tenían sin embargo ese corazón sencillo que hace al hombre capaz de la verdad. Comparar Mateo capítulo 10, versículo 25. Mientras que los romanos abandonan los cuerpos de los ejecutados en la cruz a los buitres, los judíos se preocupaban de que fueran enterrados. Había lugares asignados por la autoridad judicial precisamente para ello. En este sentido, la petición de José entra dentro de lo habitual en el derecho judío. Marcos dice que Pilato se asombró de que Jesús hubiera muerto ya, y que primero se cercioró por el centurión de la verdad de esta noticia. Una vez confirmada la muerte de Jesús, concedió su cuerpo al miembro del consejo. Comparar capítulo 15, versículo 44. Sobre el entierro mismo, los evangelistas nos transmiten varias informaciones importantes. Ante todo, se subraya que José hace colocar el cuerpo del Señor en un sepulcro nuevo de su propiedad, en el que todavía no se había enterrado a nadie. Mateo capítulo 27, versículo 60, Lucas capítulo 23, versículo 53 y Juan capítulo 19, versículo 41. Esto manifiesta un respeto profundo por este difunto. Al igual que el Domingo de Ramos, se había servido de un borrico sobre el que nadie había montado antes. Marcos capítulo 11, versículo 2. Así también ahora es colocado en un sepulcro nuevo. Es importante además la noticia según la cual José compró una sábana en la que envolvió al difunto. Mientras los sinópticos hablan simplemente de una sábana en singular, Juan habla de vendas de lino, capítulo 19, versículo 40, en plural, como solían hacer los judíos en la sepultura,
El relato de la resurrección vuelve sobre esto con más detalle. Aquí no entramos en la cuestión sobre la concordancia con el sudario de Turín. En todo caso, el aspecto de dicha reliquia es fundamentalmente conciliable con ambas versiones. Finalmente, Juan nos dice que Nicodemo llevó una mixtura de mirra y aloe, unas 100 libras, y prosigue. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Capítulo 19, versículo 39 y siguientes. Pero la cantidad de aromas es extraordinaria y supera con mucho la medida habitual. Es una sepultura regia. Si el echar a suerte sus vestiduras hemos vislumbrado a Jesús como sumo sacerdote, ahora el tipo de sepultura lo muestra como rey. En el instante en que todo parece acabado, emerge sin embargo de modo misterioso su gloria. Los evangelios sinópticos nos narran que algunas mujeres observan el sepelio. Mateo capítulo 27, versículo 61 y Marcos capítulo 15, versículo 47. Y Lucas puntualiza que eran las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Capítulo 23, versículo 55. Y añade, a la vuelta prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme a lo prescrito. Capítulo 23, versículo 56. Tras el descanso sabático, el primer día de la semana por la mañana, vendrán para ungir el cuerpo de Jesús y así dejar lista la sepultura de manera definitiva. La unción es un intento de detener la muerte, de evitar la descomposición del cadáver, pero es un esfuerzo inútil. La unción puede conservar al difunto como difunto, no pueden restituir la vida. La mañana del primer día, las mujeres verán que su solicitud por el difunto y su conservación ha sido una preocupación demasiado humana. Verán que Jesús no tiene que ser conservado en la muerte, sino que Él, y ahora de modo real, está de nuevo vivo. Verán que Dios, de un modo definitivo que solo Él puede hacer, lo ha rescatado de la corrupción y con ello del poder de la muerte. Con todo, en la premura y en el amor de la muerte se anuncia ya la mañana de la resurrección.